y solo me dijeron, no, tu mamá y tu hermana se fueron para Estados Unidos, ellas no van a volver. Y yo me acuerdo que yo tenía señas de los golpes en las manos y yo me tomé fotos, le mandé esas fotos a mi mamá y le dije, ya no quiero estar aquí, me quiero ir. Cuando yo no quería dormir sola, yo dormía con ella. Muchas veces me acuerdo que yo dormí con ella o con las hijas de ellas que fueron como unas hermanitas pequeñas para Ok. mí. Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a México, no, nosotros nos encerraron, éramos mucha gente que estábamos encerrados en un cuarto, como un cuartito súper pequeño. Habían dos camas y en esas camas solo dormían los niños. Y después la gente dormía en el piso y mucha gente en ese cuarto me acuerdo que había. Y a veces sacaban a la gente y uno no la volvía a ver, no decía. Hola, hoy en Palcarajo te traemos una historia donde no vas a reír, no estarás recibiendo aquellos mensajes o aquellos shows a lo cual siempre estás acostumbrado. Hoy vas a llorar con nosotros, porque contaremos una historia de una guerrera que está sentada a nuestro lado, nuestra querida Angie, que nos sorprendió en el capítulo anterior, donde nos contó una breve historia sobre su vida pasada. En aquel momento en que decidió abandonar su país detrás de un sueño que para muchos de nosotros es algo, ¿cómo le podemos explicar? Es algo difícil, que Complicado. es complicado, querer reencontrarse con su madre, la cual la abandonó desde pequeña en su país natal. Angie con mucho valor, como una guerrera, decidió aventurarse y tomar el camino que lamentablemente toman muchos niños. Y es algo que no está escrito en ningún libro, pero sí está escrito en el corazón y en las memorias de miles y miles de niños que decidieron tomar la misma travesía que nuestra amiga Angie, cruzar la frontera de los Estados Unidos, sin saber y sin importar lo que le vaya a suceder. ¿A qué se obtiene? Fue un camino difícil por la cual nuestra guerrera, que hoy la conocemos como la loquita de Palcarajo, pasó. Pero cuando escuchamos eso aquí, todos se nos partió el corazón. Y hoy Real. queremos que nos cuente un poquito de tu historia, Angie. O sea, ¿qué te motivó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién eras antes de tomar esa decisión? ¿Cómo vivías? Cuéntame, cuéntanos un poco de tu vida. Bueno, cuando yo estaba en Honduras, yo no crecí con mi mamá, porque mi mamá tenía que trabajar y pues no, nuestro papá, porque yo tengo una hermana, mi papá y el de mi hermana, no nos ayudaba, nunca nos ayudó, entonces mi mamá tuvo que trabajar y nos dejó con una tía, súper pequeñas, entonces cuando ella nos visitaba como unas 3 veces al año, 4 veces, solo para fechas especiales, y hubo un día que yo tenía 8 o 9 años, que ella llegó y solo llegó y me dijo, oh, voy a llevar a tu hermana al dentista. Y mi hermana no quería ir al dentista. Y yo le digo, pero lléveme a mí. Yo quiero ir al dentista. Yo quiero ir con usted. Y ella me dijo, no, porque la que tiene que ir al dentista es ella. Y ella no quería, no quería. Pero al final pasó como una semana ahí y me consintió esa semana. Y me compró teléfono. Yo nunca había tenido un teléfono. Me compró ropa, me compró cosas, dejó dinero. Y se fueron para el dentista. Cuando pasó una semana de que me habían dicho que se habían ido al dentista, yo le pregunté a mi tía, ¿dónde está mi hermana? Ya quiero ver a mi hermana. Yo siempre había crecido con mi hermana. Ujú. Em, no, me dijeron, ella viene la otra semana y pasó la siguiente semana y yo, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Hasta que un día ya había pasado que un mes y
Ya había pasado bastante tiempo, la verdad no recuerdo cuánto, y solo me dijeron, no, tu mamá y tu hermana se fueron para Estados Unidos, ellas no van a volver. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te enteraste que aquella visita del dentista se volvió eterna? En verdad me rompió el corazón, y pues porque la única persona con la que yo había crecido, que era mi sangre, ya no estaba y era mi hermana. Era como que esa persona con la que es mi hermana, o sea, ¿cómo me vas a separar de mi hermana? Y yo recuerdo que yo caí en depresión horrible, yo pasé, me enfermé horrible, que casi me muero, no comía, todo lo que comía lo vomitaba y la pasé muy mal, me rompió el corazón, literal. Cuando te enteras que tu mamá y tu hermana están aquí, tú de una vez piensas venir para acá de una vez. O te toma un No, tiempo. la verdad sí, como que porque como yo no hablaba con ellas, no había hablado con ellas y la primera vez que hablé con mi hermana, como que esa distancia, es eso de separarnos como que quebrantó como la relación de mi Claro. hermana y yo y no hablábamos casi, entonces yo rara vez hablaba con mi mamá o rara vez hablaba con mi hermana. Muy pocas veces hablé con mi hermana estando ella acá, entonces como que en ese principio no tenía la mentalidad de venirme porque pensaba que todo iba a estar bien. ¿Y cómo te sentiste en el momento? O sea, cuando viste a tu mamá que llegó de aquella ausencia que ella tenía, que contaste que duraba cierto tiempo sin visitarte y de repente quiere como premiarte, hacerte regalos. Yo lo veo de esa manera. Yo siento como que tu mamá quiso como darte todo para que te quedes bien y lavarte el cerebro. Así lo veo. Dale. Yo sé que en ese momento tú quizás no lo Pues es pensaste como así. cuando tú le das un dulce a un niño, Te, porque te engañó, te sentiste sí, engañada. porque como yo nunca había tenido como un teléfono y que tú le des a un niño un teléfono, es como que El niño se engaña fácil. sí, Pero, entonces como que, oh wow, y tú quedas ya con eso y yo estaba feliz con mi teléfono y mis cosas nuevas, pero un día ya uno se cansa como de decir, ok, ¿qué más? ¿Qué pasa después? ¿Y en qué momento fue que despertaste aquella mañana y decidiste, o qué te motivó a tener el valor de decir, me voy, sin importar qué me pase, sin saber riesgos. sin conocer los riesgos? Sí, recuerdo que fue un día que yo vivía con mi tía, ¿no? Y ella tenía como muchos problemas con su marido y yo siento que era por eso, entonces ella como que me pegaba por cualquier cosa. Y hubo un día que ella hizo café, no recuerdo bien, pero me acuerdo que hizo café y yo no quise tomar café y me dio una matada, Eso te pegó me por no pegó tomar por café. no tomar café. Y yo ese día como que ya dije, no, no puedo, no aguanto. Y yo me acuerdo que yo tenía señas de los golpes en las manos y yo me tomé fotos, le mandé esas fotos a mi mamá y le dije, ya no quiero estar aquí, me quiero ir. ¿Y tu mamá te apoyó en aquel viaje? Sí, sí, ella sí. Como después de eso pasaron como 2 meses y ya ella me dijo, te vienes o algo así, no recuerdo bien. ¿En algún momento alguien te consultó o alguien te mencionó lo peligroso que podía hacer ese viaje o los riesgos que podías tomar como niña, como mujer? No, lo que sí recuerdo es que el día que inició mi viaje, mi tía me dijo, si a ti te matan, échale la culpa a tu mamá, porque es por tu mamá que tú te vas a ir así. ¿Tu tía quería que tú vinieras para acá? No, No. no, ella, sí recuerdo, ella lloró todo y me dijo esas palabras. Bueno, yo puedo decir algo, esa no, creo que no fueron palabras que se debieron decir en el momento, pero la comprendo un poco porque ella quería como librarse de alguna culpa que quizás sentía, ¿sabes? Para que tú no tengas ningún remordimiento hacia ella, pero no creo que fueron las palabras correctas. No, ¿Sabes? Cualquiera lo piensa de nuevo Te, porque te va, o sea, te va a frustrar en sí,
un episodio de tu vida que apenas va a empezar. Y cuéntame cómo fue el proceso desde que saliste de tu casa, desde que preparaste tus maletas, tus mochilas. Tu mochila, pues maleta, no, No, mochila, la no, mochilita y nos vamos, no, sí, yo recuerdo que yo salí con 500 lempiras, aquí son como 10 10 10 dólares. dólares, como Shit. 10 15 dólares. Y salí con eso en los bolsillos, salí con una mochilita que tenía una muda de ropa y unos zapatos y una cobijita. Y eso fue todo. Y salí. Yo pensaba que cuando yo me iba a venir con un amigo de ahí de la misma colonia donde vivía, pero el mero día ya él se echó para atrás, dijo que no se iba a ir, que no se iba a venir y que no quería venirse. Entonces ya fue decisión mía de decir, ¿me voy sola o qué hago? O sea, entonces yo dije, no, si yo no me voy ahora, no me voy a ir nunca. Entonces me fui así. Y en algún momento, o sea, cuando estuviste en tu país, ¿qué tiempo te tomó para salir de tu tierra natal? Me tomó varios días, la verdad, porque como yo fui la primera del viaje, entonces tenían que reunirse más gente en el viaje. Entonces, a mí el coyote me fue a buscar a mi casa y después teníamos que esperar que más gente se reuniera porque era un grupo de gente. Pero sí fue como, estuve como una semana y media todavía en mi país después de eso. Y ese mismo coyote fue la persona que te trajo hacia acá, hasta acá, No, él me dejó hasta Guatemala, en Guatemala. sí, hasta la frontera de Honduras y ¿Y cómo Guatemala. fue el trayecto con ese coyote? Fue horrible. Me acuerdo que el primer día eh, llegamos hasta San Pedro Sula, se llama, una parte de allá de Honduras. Esa Y no es la capital de Honduras. no, No. pero es algo cerca. Y llegamos y estábamos en un hotel porque había que pasar la noche. Y yo nunca había dormido sola en otro lado que no hubiera sido mi casa. Y yo tenía miedo. Entonces yo le llamé a mi mamá y yo le dije, yo tengo miedo. Ella me dijo, ve y tócale la puerta al coyote, no voy a decir el nombre, al coyote y dile que te deje dormir donde él está. El cuarto de él tenía dos camas. Entonces yo fui y le dije, porque yo nunca había pasado como la noche sola en un cuarto sin saber nada. Disculpa, no, eso, cuando tú le tocaste la puerta al coyote, el coyote estaba con su mujer en el cuarto también. No, estaba ¿Y solo. no crees que fue un atrevimiento de tu parte dormir con el coyote sabiendo que es hombre, ¿sabes? Y tú siendo una Es niña. una niña, o Porque sea, No tú, importa, Marco, no, no porque yo importa. no pensaba en eso. Yo no creía que me iba a hacer algo porque es como, si a ti te dicen esta es la persona que te va a proteger, tú crees que esta es Sí, la sí, persona que te va a entiendo. proteger. confías en tu Sí. madre. Confié en mi madre y confié en él. Y entonces yo no dormí exactamente en la misma cama que él. Estaba la otra cama y estaba la cama de él. Yo me acosté en esa cama sola y me iba a dormir. Y me acuerdo que cuando ya yo me iba a dormir, yo sentí que él se sentó al lado de mi cama y me empezó a tocar. Wow. Y yo me acuerdo que yo cogí el teléfono y le dije, le voy a llamar a mi mamá. Y él me agarró el teléfono y me lo quitó. Entonces, lo único que yo pude hacer fue enrollarme como un burrito en la sábana y pues creía que estaba a salvo, ¿no? Pero él me empezó a tocar, me empezó a tocar, me dijo que si yo me acostaba con él el viaje iba a ser más fácil, que mi vida iba a ser más fácil, que a mí me iba a gustar, pero yo no sabía qué hacer. Yo lo único que hice fue arroparme de pies a cabeza y estar ahí. Y luego él me dijo, él me dejó, pero me quitó el teléfono. No me devolvió el teléfono. Y él se fue para su cama. Yo no dormí en toda la noche. Cuando ya era tempranito, me levanté y me salí del cuarto. Pero te tocó de manera, o sea, sé muy bien cómo te tocó, pero te tocó Pues todo. todo. Sí. Es difícil porque Te yo, llegó a quitar No, tus prendas. no.
no. Pero sí, me tocó, me manoseó toda. ¿Y tu reacción en el momento, cuál fue? Pues yo simplemente me quedé en shock. Sí me envolví en la sábana que yo tenía y no supe qué hacer más. Que ahí sí, y lo que él me decía, yo decía, no quiero, no quiero, no quiero. Y fue lo único que yo pude decir. En ese momento te arrepentiste tú ahí de salir. Sí. Me arrepentí, pero dije ya como yo me devuelvo. Como yo me devuelvo, como le digo, me quiero ir para mi casa de nuevo. Sí, ya estaba complicada la vuelta ahí, sí. Y después de ahí, cuando, o sea, al otro día me dice, un día siguiente, ¿qué pasó? Sí, el siguiente día pues teníamos que seguir el viaje. Ya íbamos para la casa donde era de él. Y todo el camino en el carro, él me iba tocando, me iba tratando de tocar y yo le decía, no, yo le voy a llamar a mi mamá, le voy a llamar a mi mamá. Y no me dejaba llamar, no me dejaba tocar el teléfono. Cuando nosotros llegamos ese día a la casa donde él vivía con su mujer e hijos, él me dio un cuarto. No sé qué era ese cuarto, pero había una cama y un montón de cosas y al lado de ese cuarto estaba el cuarto de él y de su mujer y sus hijos. Y cada que llegaba la noche, creo que pasé ahí, fueron 3 noches, cada que llegaba la noche, él se metía a mi cuarto a intentarme tocar. ¿Y por qué tiempo pasó eso? Mm. ¿Por qué tiempo pasó eso? O sea, ¿Qué intentó ¿cuántas tú? veces lo intentó? O sea, ¿cuántos días? Com- Pasé ahí como por 3 días y cada que la mujer no estaba cerca, él se intentaba insinuarme. Wow. Cada que él podía y iba y me intentaba tocar o me decía que la mujer no se iba a dar cuenta, que lo hiciéramos, que aquí, que allá, y yo no. Hasta que, No, pero es bien difícil pasar por ese trayecto. Tú puedes contar como algo que tuviste como fuera de lugar también, cuando tú venías por ese trayecto. como fuera de lugar. Como que tú dices, wow, eso no se ve así, como que cosas bien. Porque eso que te pasó a ti le pasa a mucha. Sí, yo, pues cuando uno es así de niño, uno no piensa que eso le va a pasar, porque uno, pues yo pensaba que iba a ser solo un viaje como divertido, iba a conocer lugares y iba a llegar tranquila, pero pasaron tantas cosas como que tú dices, no me lo imaginé así, no pensaba que era así y ya hoy y yo creo que eso es como que te crea un trauma, No, me imagino, me imagino. porque es como tú, si pues las personas que tienen hijos, tú miras a tus hijos y le pasan eso a tus hijos, como yo no dejaría que eso le pasara a mis hijos. ¿Y en qué momento terminó esa pesadilla con esa persona? Eh, terminó un poco cuando llegó un compañero de viaje que se reunió ahí en la misma casa de él y él era súper ya mayor, creo que tenía como 20 21 años y pero él era Ujú. súper respetuoso y yo siento como que fue un ángel que a mí me llegó porque yo caminaba con él para todos lados y hasta para que este muchacho, el coyote, no me tocara o no me hablara o no me dirigiera la palabra. Pero sí me acuerdo que él me dijo que no me juntara con él porque si no me iba a meter en problemas. Te dijo el coyote Sí, eso. ¿Y en algún momento le contaste a esa persona lo que te había pasado? ¿O no, nunca le contaste a nadie? nunca le ¿Tuviste conté. miedo del coyote? Sí, porque pues sí se escuchan historias de que ellos matan y todo eso. Y yo dije, yo no quiero, yo quiero llegar donde mi mamá, yo quiero llegar viva. Entonces, si él me dijo como que si yo decía algo, que a nadie me iba a creer, que nadie iba a creer en mí, porque la gente iba a creer más en él que en mí. No, y creo que tienes razón, porque ya una niña de 11 años, como que tú en. No, razón no tiene. No es ninguna No, sí, loco, pero justificación. tú. Yo no se la quiero dar a él, pero es verdad, como que una niña de 11 años
no le van a Pero creer si todo tú eso. tienes un hijo o una hija y viene tu hija y te dice, esta persona me intentó tocar, ¿tú a quién le vas a creer? Mis familiares sí me pueden creer, entiende, pero ya como una gente particular no creo. No, claro que sí. Cuando una Sí, sí. niña habla, ¿sabes? Es, bueno, pasa en muchas ocasiones donde hay niñas o hay niños que son abusados y, y abren sus, ¿sabes? Dan una voz de alerta y muchas personas simplemente la ignoran, que pasa bastante. Um, pero creo que si una niña o un niño o cualquier persona se ve en esa situación, creo que lo más correcto es dar la voz de alerta, decir lo que está pasando, no quedarse callada. Yo creo que, yo creo que si yo hubiera hablado no hubiera pasado nada. Porque hay cada quien va tratando de salvarse uno So, ¿O mismo. crees que si hubieses hablado tu vida podría estar en riesgo? Quizás sí y quizás al de la persona que y hubiera, digamos, si yo le hubiera contado a ese compañero, qué tal ese compañero hubiera peleado con el coyote o el coyote le hubiera hecho algo a él. Es como que, o muchas personas se ponen en la situación de que quieren salvar a ellos mismos. O sea, independientemente que sea un niño, pero todos tienen su propio propósito. Entonces yo no creo que él hubiera hecho algo o que uno de mis compañeros hubiera hecho algo, porque todos tenían un destino para dónde ir, cada quien iba Iba a lo que iba, enfocado en claro. su... sí. Tenía sus metas ya trazadas. Ahora, cuando ya sales de ese episodio donde... Ese episodio traumático por la cual pasaste, ya cuando llegas y ¿sabes? Pasa todo ese trayecto de tu país, ¿a dónde llegan? Nosotros llegamos, ya para salir a Guatemala, nosotros llegamos, ve, para entrar a Guatemala, llegamos a un hotel donde hay, yo me quedé en un cuarto sola y llegó el coyote y llegó a despedirse. Y me acuerdo muy bien de las palabras que me dijo y él me dijo que cuando yo llegara acá a Estados Unidos yo le iba a llamar y le iba a agradecer por todo lo que yo había pasado con él. ¿Y lo hiciste? No lo hice. No lo hice, es el día de hoy que no volví a cruzar palabras con él. Yo pasé todo el viaje de Guatemala hasta acá, no volví a hablar con él y ya van tantos años acá y no quiero ni volver a saber de él. Ojalá nunca en mi vida me vuelva a cruzar con él en la vida. ¿Lo perdonaría? Quizás en algún momento de mi vida, pero en este momento no lo he No, perdonado. una persona así creo que no tiene perdón de Dios. Bueno, quizás de Dios, pero no creo que tenga perdón de ninguno de nosotros los seres humanos. Creo que ni un animal te perdonaría. No. Am, pero, y cuéntame, ¿cómo fue ese trayecto ya después que entras a Guatemala? Ya de ahí, de ahí que yo entré a Guatemala, yo me junté con una mamá que venía con sus hijas, con sus dos hijas, y yo como que me le pegué a ella, como una tercera hija, y yo me le pegué, yo dormía con ella, yo pasaba con ella, y de ahí fue como un poco más tranquilo, pero todavía estaba sola, me sentía sola, casi no hablaba con mi mamá, no hablaba con casi nadie. Eh, pero pasaban días que pasábamos con hambre, que pasábamos solo puras papitas de así de la tienda. Y, y hubieron unos días que a mí me tocó que nos juntamos como con más muchachos, más hombres. Y a mí me tocó ir sentada en las piernas de un muchacho. Y muy respetuosos, fueron respetuosos, pero como tú sientas a una niña de 11 años en las piernas de un hombre que... Sin conocerlo, Desconocido, claro. Claro. desconocidos. Y ya al principio me comentaste que el viaje lo iniciaste con $10. ¿En algún momento te quedaste sin efectivo, sin dinero con que alimentarte o tomar agua? Lo más sencillo. No, porque como el viaje lo costeaba a mi mamá, entonces ellos tenían que proveer las cosas, pero sí como que en los hoteles que nos quedamos a veces nosotros teníamos que comprar las cosas ahí, o a veces esta mamá que yo le digo que me junté con ella,
ella llevaba muchas cosas, ella compraba cosas, cada que compraba me daba a mí, que si yo no tenía para comer, ella me daba a mí. Y fue una gran persona que yo siento que Dios me puso en el ¿Recuerdas camino. su nombre? No, ¿Qué tiene para decirle si ella ve este video? que le agradezco mucho su compañía y, y pues por todo lo que ella me apoyó a mí, que yo sentí que fue como esa mamá que me hizo falta a mí, porque cuando yo no quería dormir sola, yo dormía con ella. Muchas veces me acuerdo que yo dormí con ella o con las hijas de ellas que fueron como unas hermanitas pequeñas para mí. Cuando yo me acuerdo cuando yo llegué, nosotros llegamos a la frontera de entre México y Estados Unidos, nosotros teníamos que correr para poder llegar al siguiente, a Estados Destino. Unidos. De México teníamos que correr hasta Estados Unidos y había como un río que teníamos que saltar y correr para que no nos agarraran. Y yo le agarré la mano a la niña de ella y porque ella tenía una niña como en ese tiempo tenía como 5 años y 3 años y yo le agarré la mano a la de 5 años y nosotros corrimos. Yo me acuerdo que yo me caí, me raspé todos los pies y logramos llegar hasta la frontera, pero ya cuando nosotros llegamos, cada quien hizo su grupo por su lado, como porque nosotros nos entregamos a migración. Entonces, cada quien hizo su grupo, ella con sus hijas, los otros con los que venían. Y me acuerdo que el policía preguntó con quién viene, a cada uno le iba a preguntar y cada quien venía, o uno con su pareja, otro con su hijo, ella con sus hijas y a mí era la única que venía sola. Pero ya fue hasta ahí que yo la volví a ver. Cuando tú sabes que está en tierra ya de los Estados Unidos, ¿qué sentiste? Sentí paz. Sentí paz porque dije, pues ya no falta nada, no falta nada, ya yo llegué a mi destino, era donde yo quería llegar, donde pues era mi meta llegar ahí y me sentía a salvo de todo lo que yo había pasado, me sentía a salvo. Aparte de el momento traumático que viviste en tu país con aquella persona que no vale la pena ni siquiera mencionar acá. Aparte de eso, ¿qué otro momento traumático o que marcó tu vida te volvió a suceder? O si sucedió algo que después de lo que te pasó en Honduras, ¿qué otra cosa que te haya marcado en aquel trayecto? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿O algo que te marcó a ti? Y si viste algo, porque dicen que uno ve muchas cosas que hasta para uno como persona grande ya y hombre, es difícil de ver. Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos a México, no nosotros nos encerraron, éramos mucha gente que estábamos encerrados en un cuarto, como un cuartito súper pequeño. Habían dos camas y en esas camas solo dormían los niños. Y después la gente dormía en el piso y mucha gente en ese cuarto me acuerdo que había. Y a veces sacaban a la gente y uno no la volvía a ver, no decían nada, no. A veces, yo me acuerdo que una vez estaba en ese cuarto y sacaron una muchacha y estuvo un montón de tiempo esa muchacha fuera de ahí y entró llorando. No supe qué pasó, nadie supo porque nadie hablaba con nadie, nadie decía Tenían nada. miedo. Sí, y ese día yo me acuerdo que a mí me dio miedo, me dio mucho miedo y yo sangré de nariz, me dio un dolor de cabeza horrible pero ¿qué uno hacía en ese caso? Como que no podía irle a preguntar qué te pasa, nada, porque ya era, cada quien era con su vida y Nadie se metía con... sí. Pero Eh, sí me acuerdo que estaban hombres ahí, siempre estaba la puerta cerrada, tenían armas, lo único que te daban para comer era huevo y habichuelas o frijoles, como le dicen. ¿En algún momento te volvió a hacer falta tu tía? Sí, Dijiste, wow, ¿qué hice?
¿Sentiste arrepentimiento en algún momento mientras estuviste en el camino? Sí, cuando todavía estaba en Honduras, sí, yo decía, me la pensé mucho como para salir ya y decir, me devuelvo, será mejor devolverme. Me la pensé mucho y yo me acuerdo que yo sí le llamaba cuando todavía estaba en Honduras y tenía señal en el teléfono. Le llamaba a mi tía y le decía que le extrañaba, porque independientemente todo lo que haya pasado con ella, fue la persona que a mí me crió, que me creció, que pues con la que conviví casi la mitad de mi vida. Y sí, muchas veces le dije que la extrañaba, que nunca le dije que me quería, como que me arrepentía Tomar del la irme, decisión. Ujú. pero sí, o sea, me arrepentí en un punto de mi vida. Si el reloj diera un poco hacia atrás, bueno, no un poco, si el reloj diera muchos años hacia atrás, ¿volverías a intentar esa travesía? Creo que sola no. Si volviera, me volvieran a dar la oportunidad, como decir, te devuelvo el tiempo y para que tú tomes la decisión, si en ese día que yo tome la decisión me dicen, se va a ir alguien contigo y esta persona no se va a echar para atrás si me vengo, pero eh, yo digo como que si yo hubiera tomado la decisión de no irme sola hubiera sido diferente. ¿Qué mensaje le dirías a cada uno de esos niños, a cada uno de esos jóvenes o personas adultas, a cada uno de esos soñadores que quieren incursionarse y quieren retomar, quieren hacer esa travesía desde muchos países lejanos, Europa, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, para lograr el sueño americano? ¿Qué le diría? No como persona, no, el mensaje no lo quiero como tú eres ahora. Esa niña de 11 años, ¿qué le diría a una de esas personas? Si mi yo de 11 años le dice a otro niño de 11 años como consejo, no lo hagas, no te vengas. Y, y como mi yo de 11 años le dice a una persona adulta, mamá o papá, no dejen a sus hijos solos. Porque independientemente de cómo sea el hijo, si tú crees que es más fuerte o más débil o que él puede hacerlo solo, no lo dejes solo porque no sabes qué trauma le estás trayendo a la vida de ese niño para toda la vida. Y si tú sabes que tú no tienes el dinero para poderte atraer a todos tus hijos que tú tengas, no te vengas, porque tus hijos te necesitan a ti, no necesitan a otra persona, te necesitan a ti. Y porque tú creas que tú eres el hijo más fuerte o el que puede más, eso no significa que va a ser fuerte o que lo es o que puede solo porque no puede solo. Un hijo te necesita como mamá y como papá ahí presente. Que, wow, Correcto. sí, no tengo palabras ahora mismo, disculpen. ¿Qué le dirías a tu yo interior ahora mismo? ¿O qué aprendiste? ¿Cómo marcó esa trayectoria? Yo sé que esa trayectoria te marcó en buen sentido, te marcó en mal sentido, pero también te traumó. Y quizás quien eres tú hoy es gracias a lo que te pasó. Desgraciadamente o gracias a lo que te pasó. Eh, ¿Qué te dirías tú hoy? ¿O qué mensaje aprendiste? Pero, permiso, yo creo que antes que nada, creo que esta pregunta está faltando. So, cuando te reuniste con tu mamá, te reuniste aquí por primera vez con tu mamá, ¿cómo fue ese momento? Fue muy lindo, fue muy lindo. Em, yo me acuerdo que yo la vi de lejos, vi a mi hermana primero de lejos
Y yo salí corriendo, estábamos súper lejos en el aeropuerto, y yo salí corriendo, la abracé, yo lloré y, y lloré y lloré y no supe más qué hacer. Pero fue muy lindo, fue como ese amor que me faltaba. Eh, Como por ellas hice todo esto, como por ustedes que están aquí, que las estoy abrazando, pasé por todo esto y sabía que valía la pena estar ahí. ¿Fue ese uno de los mejores momentos de tu vida que puedes decir? Sí, sí, fue uno de los mejores momentos de mi vida. Si tuvieras que decirle hoy a tu madre una sola palabra, ¿cuál sería? Am, que la perdono por haberme dejado, por saber que en algún momento de mi vida todo lo que yo sabía que me había pasado, yo le eché la culpa a ella. Yo pensaba que era culpa de ella, todo lo que me haya pasado, todo lo que yo vivía en Honduras, todo, le diría que la perdono y que no le guardo rencor y que no la odio y nunca la voy a odiar. Eso le diría. Wow. Eso es tener corazón. Yo creo que sí. Eso es ser fuerte y de verdad, Angie, para nosotros es un orgullo, para nosotros es un placer que haya llegado, que tú hayas llegado a nuestras vidas, que tú hayas llegado a este proyecto, que tú hayas llegado acá para el carajo. Sé que este es un programa donde siempre estamos jugando, donde siempre Todo estamos chiste, todo risa. chistes, todo risa. Quiero decirle algo a todos ustedes, que muchas veces nuestra loquita aquí se ría bastante y aunque sea comentando algo, algo serio, pero esa es su forma de ser. Claro, No me la critiquen. sí. A veces tenemos que entender, tenemos que mirarnos al espejo antes de hablar o criticar a una persona porque en el pequeño corte que hubo anterior, hubieron algunos comentarios que a mí no me gustaron, o sea, fueron feos. Y gracias a cada una de aquellas mujeres, porque sí, solo fueron mujeres las que la defendieron, gracias a cada una de esas mujeres que dieron la cara por ella, por lo menos escribiendo en sus mensajes y le voy a decir algo, ya ella es parte de nosotros. Si nosotros tenemos que romperle la cara a cada uno de ustedes, lo vamos a hacer. Comenten lo que ustedes quieran. No No, les no pare. Que comenten, comenten. Que comenten lo que quieran, no les pare. pero, Ella está clara de ella, ella sabe. pero Ella no tiene que importarle lo que diga la gente. sí, pero también recuerden que eso fue una niña de 11 años que decidió ella, porque nadie la obligó, decidió ella tomar esa aventura, logró su cometido, pero puso su vida en riesgo. Piensen ustedes mismos si uno de sus hijos o sus nietos, sus hermanos o cualquier familiar a esa edad o más pequeño decida tomar esa aventura sin, sin nadie que tenga su espalda. Piensen eso. Pónganse en sus zapatos. Y mi consejo, y creo que nuestro consejo es, mejor hagamos las cosas bien. Porque las situaciones ahora mismo en este país están difíciles. Hay muchos de nuestros latinoamericanos, muchos inmigrantes que quieren llegar a este país. Les voy a pedir un favor. Por favor, agoten los recursos legales primero antes de tomar una decisión loca por la cual te vayas a arrepentir. Porque hoy en día hay muchas personas que lo dieron todo para llegar a este país y hoy están siendo deportadas a sus países, llegando con una mano delante y una mano detrás, porque no tienen ni siquiera dónde comer, dónde dormir, porque todo lo abandonaron por un sueño. Por favor, si lo van a intentar, primero agoten las formas legales. ¿Qué se puede hacer legalmente? Es un Bien. poco más tedioso, pero muchas veces por nosotros estar de vagos o simplemente no coger el riesgo, no lo queremos hacer. Y lo único que quiero decir para concluir no triste,
porque esto es un episodio que de verdad me llena de orgullo y me da motivación y me da ganas de decir gracias a mis padres que yo nunca tuve que pasar por algo así. Real. Y creo que aquí nuestro amigo Pata Loca también debería decir lo mismo. Pero sí les digo, por mujeres como esta es que este país debe cambiar y avanzar. Y dejemos de hipocresía. Y por favor, no olviden suscribirse, apoyarnos, porque este proyecto viene duro y va a llegar lejos. Pero necesitamos su apoyo. Amén, amén. Tenemos Así es. una guerrera entre nosotros y recuerden, denle a la campanita, apóyenos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, porque necesitamos de ustedes para poder seguir trayendo contenido. Y le prometo que no les vamos a fallar y que esta loca no les va a volver a fallar. Comenten, por favor. Comenten y Suscríbanse. volviendo al ánimo, volviendo a quien somos nosotros, por favor, se pueden ir al carajo todos.